Buen día, mi nombre es Ivonne Quintero González, soy estudiante del Departamento de Música y Artes Escénicas de la licenciatura en Musicología. Mi exposición se titula Colección de fotos Familia Quintero González como corpus iconográfico de investigación musical. Para empezar hay que entender cómo está definida la fotografía en este trabajo. La fotografía puede ser vista como un medio para recordar momentos, como evidencia de un evento que ocurrió o como algo que logró ser capturado por una cámara. Sin embargo, también debe ser considerada como un objeto de investigación, ya que nos brinda datos iconográficos que pueden ayudarnos a descubrir nueva información o nuevos elementos. El corpus iconográfico utilizado en este trabajo fueron álbumes familiares de la familia Quintero González, con fotos datadas entre los años de 1940 y 2004, los cuales están localizados en la ciudad de Guanajuato capital. Una de esas fotografías que se encuentra en los álbumes es la que se presenta del lado izquierdo. De hecho, esta es la fotografía más antigua que data del año de 1940. Estos dos conceptos son primordiales para esta investigación, por lo cual también deben ser eh, definidos. Para empezar, definir la fotografía como una fuente de investigación iconográfica. La imagen aparece en los medios escritos, específicamente en el periódico y en la revista, en la segunda mitad del siglo XIX, sustituyendo al grabado. Desde entonces, la fotografía de prensa se toma en cuenta como un aspecto más de información y no como un aspecto meramente estético. A partir de los años 60 del siglo XX, la fotografía consiguió su estatuto científico y empezó a ser considerada como una fuente de investigación. De igual manera, la autoetnografía es un concepto que ha tenido varias discusiones para intentar esclarecer su significado. Inicialmente se aplicaba al estudio de un grupo social que el investigador consideraba como propio, ya fuera por su ubicación socioeconómica, la ocupación laboral o el desempeño de alguna actividad específica. Y en la década de los 90 del siglo XX se menciona que la autoetnografía explora el uso de la primera persona al escribir. Más adelante, en 2003, se concuerda que la autoetnografía conecta lo personal con lo cultural. Son escritos investigativos personalizados y reveladores donde los autores relatan sus experiencias de vida. En total, los álbumes recabados y analizados de esta colección fueron 10, de los cuales se recolectaron 61 fotos con relación musical o algún carácter iconográfico musical, y se catalogaron primeramente según la norma mexicana, documentos fotográficos, lineamientos para su catalogación, donde se definieron los lineamientos más importantes y relevantes para el trabajo, y los resultados fueron recabados y vaciados a un formulario generado por la herramienta de Google Docs, la cual, teniendo toda esta información, genera tablas y gráficas para demostrar los resultados obtenidos. Más adelante vamos a ver estas gráficas. Y además de esta herramienta de Google Docs, también se utilizó Google Earth, la cual ofrece la opción de observar datos cartográficos de una manera más dinámica. Además que las fotografías están ligadas al lugar donde fueron tomadas y también se puede observar con uno de los lineamientos de la norma, que es el lineamiento de la toma de la imagen visual. De hecho, les voy a presentar de una vez Google Earth mientras les explico un poco. Esta es la herramienta, aquí están vaciadas todas las imágenes. Voy a presentarles solamente 5 de esas imágenes para que puedan ver el movimiento de la herramienta, cómo es que se mueve, cómo funciona. Una de las ventajas que también tiene es que genera este cuadro de información donde aparece la fotografía, el título e información adicional que tú quieras agregar. Además, estas 5 fotografías son en diferentes países para que se pueda ver el recorrido. El título de la imagen en este caso es la ciudad y el país, pero se puede dar el título que se desee. Y luego tienes 5 puntos diferentes, que son el número de la imagen, número de serie, el cual está conformado de la siguiente manera. Los primeros 3 números son el número del álbum, los siguientes son el número de la fotografía dentro de las fotografías con evidencia musical, y los últimos 3 son el número de la fotografía dentro del álbum. El dato siguiente es el año. Las fotografías están organizadas de manera cronológica.
Y los últimos 3 puntos están relacionados con el método propuesto por la doctora Rubina, el método de sistematización. Y esos son los puntos de tipo de evidencia, carácter y confiabilidad. Estos puntos también serán explicados más adelante. Bien. Volviendo a la exposición. Como mencioné anteriormente, los lineamientos usados en la norma fueron los que se presentaron y de esos 2 de ellos fueron los más relevantes. Uno de esos es el 6.4.1 o fecha de toma de la imagen visual. Esto al poder observar las fotografías y las evidencias como si fuera una línea del tiempo. Además que un aspecto que aquí me impresionó mucho a mí fue conocer la imagen más antigua que se tiene o que se recopiló, que fue la de 1940, y la imagen más actual que fue la de 2004, que es esta de aquí, aunque no aparezca el año. Además, el año que tuvo más fotografías fue el de 1982. Y el siguiente lineamiento es el de 6.5.1 o lugar de la imagen visual. Esto ya fue mejor explicado con la herramienta de Google Earth, por eso gracias a estos resultados se vació todo con esa herramienta. Y aquí los 2 países que tuvieron más relevancia fueron Colombia y Alemania, aunque aquí están divididos por ciudades, pero sí fueron estos 2 países. Entrando yo ya al método de la doctora Rubina, este se divide en 4 aspectos. El primero es el carácter del corpus iconográfico, el cual puede ser general o personal. En este caso, el corpus es personal, ya que son fotografías, álbumes míos, de mi familia, historias, experiencias que yo conozco, bueno, información personal. El segundo aspecto son los tipos de evidencias. En todas las fotografías se presentó evidencia antropológica, ya que al ser fotografías familiares siempre había una persona o un grupo de personas presente. Luego están las organológicas, al presentar un instrumento en la fotografía, y por consecuencia las musicológicas. Aunque a veces se presentaban fotografías donde solo se mostraba el instrumento, habían otras que además demostraban cómo era tocado el instrumento, alguna técnica, y un punto importante aquí es que también se obtuvo información del estuche del instrumento, que además da información también sobre el dueño. La última información que no se obtuvo tanta, la evidencia, fue la teológico-filosófica, ya que no se presentó algún tipo de pensamiento ni algo relacionado con la religión. El siguiente punto es el carácter de las evidencias. Este puede ser probatorio, complementario o específico. Al ser fotografías, la mayoría de ellas, si no todas, era de carácter probatorio, ya que pueden ser entendidas por sí solas. Las fotografías con carácter complementario y específico fueron aquellas, más bien, que necesitaron de una fuente externa para ser entendidas, o de plano, solo gracias a esta fuente externa se podían comprender. Esto sucedía con fotografías que tenían algún artista, algún lugar o un festival que, si no se sabe quiénes son, no se entiende qué es lo que está retratado en esa fotografía. Por último, se encuentra el grado de confiabilidad, el cual está dividido en estos 3: grado bajo o 1, grado medio o 2 y grado alto o 3. Esto también está relacionado con el carácter, el punto que vimos anteriormente, carácter de las evidencias, ya que el grado 2 o medio, que es donde está la mayoría de las fotografías, fueron aquellas que eran probatorias, que se entendían por sí solas. El grado alto o 3 fueron aquellas fotografías que tenían esta fuente externa para ser entendidas, por algo tienen un grado alto de confiabilidad. Y por último, las conclusiones. Pues se puede conocer y entender que entonces las fotografías, además de ser una forma de retratar y recordar momentos, son una fuente de información importante, en este caso información iconográfica musical. Analizar esta conexión además ayudó a entender las particularidades iconográficas encontradas. En este caso, las que tuvieron mayor presencia fueron las evidencias de tipo antropológicas, con un carácter probatorio y un grado de confiabilidad medio. Y además de estos elementos, también se pudo conocer pues, los años, como dije anteriormente, como si fuera una línea del tiempo, y los lugares, este recorrido que se tuvo por el mundo, donde todavía había evidencia musicológica de parte de las 2 familias, tanto la Quintero como la familia González.
Además que con el método propuesto por la doctora Rubina, que está centrado en la iconografía musical, las fotografías revelan detalles que viéndolas desde un punto más general pueden pasarse por alto. La información iconográfica generada o recopilada con este sistema nos ayuda a entender la información y las fotografías, la imagen, de una manera más completa. De este modo podemos observar la fotografía como una fuente de información que, además de darnos datos visuales, se complementan con fuentes externas. Y por último, reconocer que un trabajo de autoetnografía también arroja resultados completos y concisos, además de que se tiene la ventaja de que el investigador puede conocer un poco más del tema y dar un punto de vista más íntimo y más personal, y de parte del lector puede conocer otro punto de vista del tema presentado. De igual manera puede dar paso a nuevas preguntas y dudas, como lo son qué otras informaciones pueden ser encontradas en una fotografía. ¿Será que entonces un video puede dar información más clara? ¿Y será la autoetnografía entonces un medio para conocer casos diferentes sobre un tema ya investigado? Bien, estas son las bibliografías consultadas para esta presentación. Vamos a ver esto un poquito más abajo. Y aquí está el link de la herramienta de Google Earth, por si quieren consultarla con mayor profundidad. Se encuentra pues en la sección de bibliografía. Y de mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.